Glitter amargo. Ay. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Alenka, ¿cómo estás? Hola Frida Rebontulet, estoy muy bien, gracias. Aquí pasando un poco de frío porque estos días han estado súper cabrones, pero muy bien, emocionada porque el episodio de hoy es de una fascinante mujer que tú me presentaste, Frida, me dijiste, encontré este documental, encontré esta mujer, vamos a hablar de ella, ¿quién es? Así es. Encontré este documental que lo pueden ver en Movie, pero también si le buscan en internet seguramente lo podrán encontrar y se llama Vilma, dirigido por Gustavo Vinagre y tiene como protagonista a esta escritora, bueno, aquí le ponen Vilma Acevedo como Edivina Ribeiro, como ella misma, ¿no? O sea, de quien vamos a hablar es de esta escritora de la literatura erótica del BDSM en Brasil, Edivina Ribeiro. Y mejor conocida pues en las letras, en el periodismo, como Vilma Acevedo, Alenka. Sí, Frida, y ustedes dirán, no, que esto era sobre alter egos, ¿qué está pasando aquí? Lo que sucedió es lo siguiente. Nos pusimos a investigar para ese capítulo y estábamos muy emocionadas, así de, sí, claro, esta personajaza y no sé qué. Y resulta que no encontramos nada de información de ella. Resulta que nunca en ningún momento dice ese documental que es un documental ficción. Pero, Frida, ¿qué resultó ser? ¿Qué resultó ser este personaje? Resultó ser que esto es una troleada de este cineasta en compañía con su guionista, que justamente es Divina Ribeiro, quienes generan esta historia que cuando tú ves, bueno, deben de saber, si no lo saben, se los comentamos que en general, casi como cuestión ética, cuando alguien publica un falso documental o un documental de ficción, pues en la reseña, en el catálogo y demás se menciona, ¿no? Este es un falso documental para que así nadie se crea lo que, por más allá de que te metas en la historia, pues bueno, sepas que que no ocurrió como tal en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vi, me fascinó esta mujer, dije, órale, cómo nunca había escuchado de ella, qué fascinante mujer, porque es una mujer en sus años 70, un poquito más, que te empieza a contar así sentadita frente a cámara, muy coqueta, muy divertida ella, sus experiencias como periodista en torno a los temas del BDSM, ¿no? Y cómo es que tuvo que generarse un alter ego para poder adentrarse en ese mundo del BDSM de forma, digamos, profesional y con ello tener experiencias para generar la columna que le estaban publicando, ¿no? Entonces te cuenta así ella las experiencias que tuvo, cómo su mail se le llenaba de cartas de personas diciéndole, déjame ser tu esclavo, ¿no? Y todo esto en una época, pues, de mucha restricción, ¿no? Porque en Brasil y en América Latina en general había una cuestión de dictadura muy fuerte. Entonces, bueno, ella te cuenta también cómo desde niña ella siempre estaba muy interesada en las cuestiones de la sexualidad, la reproducción, el placer, ¿no? Cómo es que de una u otra forma su primera pregunta fue cómo es que nacemos, cómo es que se hacen los niños, cómo es que tengo hermanas, hermanos familiares. Entonces va por ahí más o menos esta situación y yo dije, me fascinó esta mujer, ¿no? Y bueno, aparte en este documental se ve que ella está contando su historia de vida, ¿no? De cómo tuvo que desdoblarse para entrar y hacer su periodismo en torno al BDSM, con ello generar su texto, pero también atrás del sillón donde la entrevistan está una actriz que está como haciéndole preguntas de, oye, ¿y tú cómo viviste esto? Está interpretando de repente fragmentos de lo que ella ha escrito, pues para poder interpretarla en una futura película, ¿no? Y al final, ahora que estamos investigando sobre esta mujer, pues vimos que no, que o al menos hasta ahorita, hasta donde hemos llegado ahora, es que esto es una ficción, ¿no? Y que era un alter ego, que es un alter ego de, o sea, porque sí lo mencionan, que es un alter ego de la escritora, de Ribeiro, ¿cierto? Este personaje. Sí, exacto. Pero bueno, finalmente es una ficción y nos quedamos así con el ojo cuadrado, pensando, bueno, esto nos da pie para poder conocer y hablar también sobre esta cuestión de los alter egos, Alenka, que prácticamente siempre han existido en la cuestión humana, pero es en los años 20 prácticamente, ahí con los dadaístas,
que se explota un poquito más, ¿no? De forma popular, esta cuestión de tener un alter, ¿no? Que ahora tal vez de forma inconsciente lo tenemos un poco más normalizado, ya que hay muchas personas que pues generan canales de YouTube, que de una u otra forma el tener un alter ego ha sido un poquito más democratizado, ¿no? Antes se pensaba que un alter ego pues era un artista, por ejemplo, periodistas, tal vez para poder estar encubiertos en ciertas misiones o investigaciones. Y cuando vemos, pues es que realmente todos tenemos un alter ego, Alenka, un desdoblamiento consciente y controlado de nuestro ser para poder proyectarnos de una forma que deseemos. Ya la ética podría, o sea, puede ser para fines buenos como malos o intermedios, eso ya depende de la persona, pero poder, ¿no? Generarte otra personalidad que encarnas y te hace actuar de ciertas formas, Alenka. Que te da más libertad o que se atreve a hacer cosas que tú no harías, pero, o sea, ojo con eso, que tú crees que no harías, ¿no? La regla de Lilith. Alter ego, una locución latina que puede traducirse como el otro yo. El concepto se utiliza para nombrar a una persona en que se tiene confianza absoluta, lo que permite que hagamos de una misma sin restricciones. También puede tratarse, por otra parte, de la persona real o ficticia en quien se identifica o se reconoce una imitación o una reproducción de otra. Y ya que estamos en estos terrenos de nuestro glosario para este programa, pues quiero darles dos más que tendremos ahorita a lo largo del programa, que una cuestión es la neurodiversidad. Ya iremos para allá, pero bueno, para que podamos entender ahorita que lleguemos a ello, dice, toda sociedad es neurodiversa, es decir, coexisten personas neurotípicas y neurodivergentes. La diferencia se centra en lo que se entiende como normal, entre comillas, cuando se habla de desarrollo neuronal. Así entendemos por neurodivergente a quien posee características neuronales y o cerebrales que difieren de lo promedio. Este concepto de la neurodiversidad fue usado por primera vez por la comunidad autista con el objetivo de desvincularse de los otros trastornos mentales. En la fecha, actualmente, pues la cuestión de la neurodiversidad abarca varios aspectos que, bueno, afortunadamente con el paso del tiempo sabemos que se pueden tratar con una terapia psicológica e incluso también de la mano ya con bueno, recomendado claramente, con el psiquiatra, ¿no? La psiquiatra. Entonces, bueno, en este contexto de lo neurodiverso, pues tenemos el TDAH, el síndrome de Asperger, también una cuestión esquizoide, la esquizofrenia, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del lenguaje, en fin, ¿no? Varias cuestiones que están en torno a esto y que ya iremos para allá. Así que no me adelanto tanto, pero por ahí va. Y también el otro, pues es el periodismo gonzo, que si ustedes están en estas cuestiones, tal vez ya lo conozcan, pero si no, el periodismo gonzo, para resumirlo, pues es un estilo de reportaje que surgió de la corriente del nuevo periodismo. Esto fue allá por los años 70 y quien le dio rienda suelta a ello, pues fue el periodista estadounidense Hunter Thompson. Seguramente habrán visto Fear and Loathing en Las Vegas y si no, pues véanla también. Pero bueno, este tipo de periodismo eh, rompe los esquemas que te enseñan en la escuela de periodismo de comunicación que no debes de hacer, ¿no? O sea, el periodista por lo general tiene que ser relativamente objetivo a la nota, ¿no? No puede ser el protagonista, ¿no? Entonces, siempre cuando vemos documentales o los premios, por ejemplo, de fotografía, uno dice, bueno, pero es que estaban viendo cómo estaba pasando una cuestión enfrente y no ayudaron, ¿no? No intervinieron. Entonces hay unas cuestiones, ¿no? Que tanto en antropólogos, etnólogos y comunicólogos o periodistas se tiene esa división como de no puedo ser la nota, ¿no? Me tengo que cuidar también yo para poder dar la nota y no terminar siendo la nota, ¿no? Entonces, bueno, el periodismo gonzo rompe con ello, ¿no? Dice, si voy a investigar sobre la anorexia, por ejemplo, me someto a un régimen que me lleve a esta cuestión, ¿no? Entonces ya después, ya que lo viví, eh, lo, entonces puedo
hablar de ello, redactarlo y comunicarlo, ¿no? Que me empezó a recordar esto justamente a otro término que tenemos por ahí en las cuestiones de las artes escénicas, que puede ser del método, ¿no? ¿Qué significa esto, Alenka? El método es esta forma de actuar que tiene, antes de ser el método, porque el método es más bien un término que de la escuela de Lee Strasberg, ¿no? Que fue muy famoso en Hollywood por ser el maestro de grandes estrellas como Marlon Brando o Marilyn Monroe, por decir algún ejemplo, pero viene de Stanislavski, que decía, o sea, que desarrolló esta técnica donde tenías que creerte la situación en la que estabas, que tenías que vivirlo como si realmente te sucediera. Y la premisa era, ¿y si? O sea, ¿y si esto fuera real? O sea, ¿y si ahora las cosas en la escena realmente pasaban de esa manera? Es como decir, tengo que prestarle al personaje de mí mismo para poder interpretarlo. Tengo que prestarle mis recuerdos, mis emociones, mis sentimientos, mis vivencias, porque pues que el actor trabaja mucho con sus recuerdos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, es vivirlo como si realmente te sucediera a ti. Hay muchos actores, como dicen que lo hizo en Taxi Driver Robert De Niro, de irse de taxista para realmente entender, ¿no? Lo que es esa chamba y vivirlo y estar en eso varias semanas. Y hay muchos actores que lo desarrollan de esa manera. Entonces, de una manera un tanto atropellada, eso es lo que sería el método. Estamos ahorita como dando muy general estos conceptos, pero creo que nos ayudan para poder ir entendiendo cómo es que un alter ego, en el nivel que uno quiera, puede trabajarse, ¿no? O puede generarse, ya el fin dependerá. Porque finalmente lo que decíamos, ¿no? Es necesario, y esta es una pregunta que siempre ha estado, ya hay respuesta, pero bueno, finalmente se la damos también a ustedes. ¿Es necesario vivirlo para contarlo? ¿O uno puede vivir a través de las cabezas ajenas, de las experiencias, o sea, sin tener, o sea, para poder interpretar algo muy terrible, tengo que vivir esa cuestión terrible o perpetuar esa cuestión terrible, ¿no? Eso es interesante porque en la actuación de alguna manera, pues sí, o sea, no soy un asesino serial, nunca he matado a nadie, entonces ¿cómo voy a interpretar algo que no he hecho? Y tampoco es algo que estés dispuesto a decir, ay, bueno, voy a estar de asesino serial una semana para poder interpretar a este personaje. Pero ahí los límites sería decir, o sea, tenemos nuestra imaginación, hay muchas cosas que no hemos vivido, pero sin embargo a través de pequeñas guías que sí hemos vivido, podemos construir esa ficción a través de nuestra imaginación, que es, por ejemplo, todos hemos sentido alguna vez tal vez el impulso de querer matar a alguien, o si no lo has sentido, a lo mejor de si no lo has sentido, a lo mejor de ponerte en la situación límite de decir, ¿en qué momento yo sí mataría a alguien? Yo creo que casi todos nosotros en algún momento seríamos capaces de matar a alguien en la situación correcta, lo digo entre comillas, o sea, si te encuentras al límite, ¿no? O sea, si es necesario. Entonces, ahí es donde entra lo que les decía de Stanislavski. Y si esto sucediera, entonces, ¿cómo voy a reaccionar, ¿no? Ante ello. Entonces, el alter ego yo creo que explora también dentro de esas cosas que deseamos y sin embargo no nos sentimos capaces de, o sea, volviendo ahí, haciendo una referencia a nuestro episodio del síndrome del impostor, ¿no? Que es como pensar todo lo contrario. A lo mejor ese también es una especie, no es un, digamos que es un subego en vez de un alter ego. O sea, es ese que siente que no puede, ¿no? Y el alter de alguna manera es el que sí puede, o sea, es el que puede más, es la versión exacerbada. Sí, justamente, Alenka. Entonces, ahí es la pregunta en que hay situaciones que, pues, por la experiencia que se ha tenido, puedes contarlo porque lo viviste, pero hay situaciones en que no te vas a exponer a cierta situación para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues recurrimos a emociones que hemos vivido que te puedan catapultar a un símil, ¿no? De lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ya funcionando estas dos cuestiones, el periodismo gonzo y la cuestión del método en la actuación, en la interpretación, es que nos hizo la catapulta, nos hizo pensar este documental, ¿no? De Vilma,
porque la historia que plantean de esta mujer, pues como cualquier periodista también que lo ha hecho, es hacer periodismo gonzo en el momento de tener que vivir la experiencia para poder relatar sus cuentos, sus relatos eróticos. Y también, pues es una cuestión de actuación, ¿no? Definitivamente, que te lleva para poder, pues ahora sí que amarrarte la falda del pantalón, lo que te guste usar, y decir, pues tengo que hacerlo, ¿no? Para sacar la nota, lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues nos hemos puesto a pensar finalmente de una forma romántica y también muy glamurosa, es que se ha pensado el alter ego, pues tal vez como Almodóvar nos lo ha hecho también en muchas películas ver, ¿no? Que con toda esta escena del transvestismo, los drag queens, que ahora se le conoce también como transformistas, ilusionistas del género, me ha gustado mucho ese concepto, ¿no? Y bueno, entonces ahí también, ¿no? Y bueno, y como actor, como actriz, tú nos podrás decir mejor, Alenka, también o sea, interpretar a un personaje es tener alter egos que están controlados en cierta forma, ¿no? Y ahí hay que dividir justamente una patología, cuando algo se convierte ya en patológico, pues en una enfermedad, como tú lo mencionábamos, ¿no? Estos trastornos o cuestiones neurodivergentes que no puedes controlar, ¿no? No es lo mismo los alter egos que uno pueda construir y controlar para lograr ciertos objetivos, expresarnos de ciertas formas, por gusto, por juego, por diversas cuestiones, ¿no? Que algo que no lo podemos controlar, ¿no? Y que necesitamos una ayuda para poder canalizar y tener en cierto orden esa cuestión que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no entraríamos por ahí, ¿no? Porque sí son cuestiones que se tienen que atender de forma clínica, pero en una cuestión, pues digamos, eh, educativa, de entretenimiento, lúdica y para nuestro crecimiento personal, creo que generar alter egos o un alter ego es sano, ¿no? De una u otra forma te ayuda también a impulsarte en formas. Y como tú lo mencionabas, por más que sean alter egos, que podrías decir, son, digo entre comillas, mentiras, ¿no? Pero creo que no. O sea, realmente, como tú lo mencionabas, a ese alter ego está construido con cosas tuyas, ¿no? Podrá ser otra persona, podrá ser otro alter ego, pero finalmente tiene algo de ti, que cuando quitas el telón, cuando te quitas ese alter, pues de una u otra forma ahí hay un intercambio, ¿no? Sí, lo que mencionabas ahorita de diferenciarlo de la cuestión clínica es importante. En la cuestión clínica, uno de los varios formatos que se podrían llamar alter egos es el trastorno de identidad disociativa, ¿no? Que a lo mejor es también lo que tiene un personaje, porque en los superhéroes también hay mucho esta cuestión tanto de los alter egos como ya llevado a un límite como de ya una cuestión psicopática más fuerte. Y ese, en lo que se diferencia el trastorno de identidad disociativo es que no sabes qué te está pasando, o sea, es algo que utilizas como un método de defensa, hay un bloqueo y entonces sale esta otra versión para poder lidiar con las cosas. Pero como tú mencionas, en el terreno en el que nosotros estamos explorando más a fondo, porque no somos expertas en la cuestión científica, sí no es una mentira. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos muy limitados por nosotros mismos, pero mucho por la sociedad en la que crecimos. Y así como hemos hablado muchas veces de estas imposiciones que se nos han hecho, voy a decirlo en especial de las mujeres porque es el tema más recurrente que hemos tenido, eh, hay cosas que la sociedad todo el tiempo te está tratando de limitar para controlarte. Y creo que de pronto entender que no todo lo que pensamos o estamos acostumbrados a pensar es verdad, es importante. Y por lo tanto un alter ego es el único que está dispuesto tal vez a romper con lo que está bien, o sea, con lo que está aceptable. Y entonces un alter ego en ese aspecto es muy sano, ¿no? Incluso para ti mismo, ¿no? Como romper, me construyo este alter ego para romper con mi propia cárcel que me he construido, pues sí, con la sociedad, pero también con mis propias inseguridades. Entonces, les decía que a la fecha tal vez
es más común aceptar estos alter egos, ¿no? Porque en los años 20, por ejemplo, con este dadaísta Munch, Edvard Munch, que también se generó su alter femenino que llamó Rose Lavie, ¿no? Esto porque hay una frase ahí francesa que dice Eros se la vi, o sea, como la vida es erótica, entonces él dijo, yo voy a ser Rose se la vi, ¿no? Y hay fotos que le tomó Man Ray, su amigo, así como con su estola y su sombrero, muy, muy glamurosa, ¿no? Ella en ese alter. Y bueno, eso en el aspecto artístico, pero que Oye, también... nada más para agregar a lo que dices, Itoyen, ¿no? Ah, Que también está en ese momento. es exactamente, ¿no? En esos tiempos. ¿Y qué nos hace pensar, no? O sea, era un mundo de guerra, era la guerra mundial, los nazis estaban por ahí también, el fascismo, entonces en un nivel de control, de vigilancia, castigo, persecución y demás, o sea, tantas limitaciones que el mundo artístico, pues justamente lo explotó, lo reflejó, ¿no? Por ejemplo, en Almodóvar, en la película, ay, se me fue ahorita el nombre, pero sale Miguel Bosé, ¿no? Y sale interpretando a Letal. Entonces, él es un periodista, él es un policía. Entonces, en algún momento, él le confiesa a una de las protagonistas, le dice, pues es que yo soy policía y para una investigación tuve que hacer también de transformista. Entonces vi que me gustó y que aparte me ayudó a conseguir objetivos para mi investigación y pues, o sea, es una de mis personalidades, ¿no? Para poder hacer mi chamba. Y entonces en esta nueva chamba, pues justamente se hace su drag queen de Letal, interpretando a una cantante española de acuerdo en esta película, ¿no? Entonces, bueno. Y eso es interesante porque Miguel Bosé de alguna manera lo utilizó para poder fugar una cierta presión muy grande que tenía de su papá. O sea, su papá fue el torero, fue el arquetipo del macho ibero, o sea, español más cabrón, ¿no? Entonces, es una manera de decir, rompo con ello, ¿no? Claro, el propio Almodóvar, viniendo de una familia muy tradicional, muy católica, en cuanto obtuvo la mayoría de edad, se dedicó a la movida madrileña y el drag, el transvestismo, todo esta corriente la explotó, ¿no? Y de ahí la tradujo ya de forma profesional a sus películas. Entonces, bueno, esto mencionamos algunos hombres, pero también hay muchas mujeres, ¿no? Tú lo mencionabas, Toyen, que por una u otra razón decidió llamarse, bueno, vestirse en una cuestión masculina y con ello poderse abrir puertas, ¿no? Y también de repente decir, no, yo no soy mujer por desprecio a la mujer, pero finalmente también lo transformó para ser ella, o sea, para que ese alter ego ya no fuera un alter ego, sino fuera su ser, ¿no? Y así morir, ¿no? Y de una u otra forma Hacer también ella. reconfirmar, para poder, pues sí, reencontrarse con ambos géneros y con el que ella se creó, ¿no? Con ella justamente. Por cierto, aprovechamos, en serio, escuchen nuestro episodio reciente sobre Toyen y Miriam Khan, Mujeres Pintoras, donde nos extendemos hablando sobre estas dos mujeres, en especial Toyen, que está ligada a este capítulo. Entonces, nada más, un pequeño insert. Por aquí se los dejaremos para que le den el link. Entonces, sí, y ese tema a mí me ha apasionado mucho, ¿no? Dije, ay, bueno, qué bueno que nos pasó esta situación con ese documental, porque nos permite explorar eso, ¿no? Qué Que bueno que uno... nos estafaron, dijiste. Ajá. Bueno, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, los grandes estafadores o grandes impostores, ahí hay una cuestión, porque en teoría están muy bien controlados en todos sus alter egos para poder salirse con la suya, ¿no? Por ejemplo, la película Atrápame si puedes está basada en un caso real, pero ahí es cuando raya el límite y se convierte en una patología, porque de repente tanta identidad para hacer cuestiones ilegales, pues te lleva a una condición que debe de ser tratada, ¿no? Entonces, pues sí, el alter ego te puede llevar a varios lados, depende cómo tú lo vayas generando, construyendo, ¿no?
En ese caso mencionaría ya de paso, porque están ahí a todos estos personajes como La Máscara, como Doble Cara, como The Joker, ¿no? O sea, que son bueno, hasta Batman, ¿no? Es decir, todos ellos tienen alter egos, o sea, Batman en especial es un hombre normal, Spider-Man hasta cierto punto, entonces es su versión más exaltada y la que se atreve a hacer cosas que yo, ¿no? Exacto. La Mujer Maravilla, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Que Marvel pues ha explotado muy bien y que en nuestra actualidad pues muchas personas, y que yo lo he visto en canales que sigo en YouTube, estas personas que veo dicen, ustedes aquí tal vez me vean muy feliz y muy parlanchín, pero pues soy más bien tímido, ¿no? Y en mi caso es así, o sea, ustedes podrán decir, no, pues es que una conductora de radio y demás ha de ser muy, muy sociable, muy parlanchina, pero pues más bien somos como gatos, ¿no? Así muy recluidos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es como algo que de repente activas para poder salir, ¿no? Y enfrentar cierta cuestión y ya, luego quedarte con ella también un poquito, con quien tú quieras, pero retomar tal vez una cierta normalidad. ¿Sabes con quién pasa mucho? Con los comediantes. Dicen que Cantinflas era muy así, o sea, era muy serio, ¿no? Y es que también supongo que la gente te ve de esa manera y cree que pues eres así todo el tiempo y no, para nada. Pues ve también lo que pasaba, hay varios casos, o sea, también ve a Robin Williams, Jim Carrey, ¿no? Claro. Ejemplos. Y bueno, ahí también tenemos este ejemplo de Heath Ledger, ¿no? Que lamentablemente, pues al momento de interpretar al Guasón, al Joker, aparte del periodo que le estaba pasando de depresión, o sea, con lo que tú mencionaste, se unieron varias cuestiones que le afectaron de una forma psicológica y terminó por cometer suicidio entre esas cuestiones, pues porque es todo una complejidad, porque ya no podía diferenciar, ¿no? Entre su personaje y su realidad. Esto encaminado pues con los antidepresivos, con la cuestión que vivía familiar, o sea, con varias cosas que pues bueno, terminó en esta lamentable situación, pero que no es exclusiva, ¿no? O sea, pasa en varias cuestiones. Por eso, nosotras les invitamos que de forma sana y queremos preguntarles, ¿no? ¿Cómo sería su alter ego? ¿O tienen uno? ¿Lo tienen ahí medio construido? ¿Ya está muy bien construido? ¿O cómo les gustaría? Eso que mencionas también de lo de los actores, eso es muy importante porque sí sucede mucho que los actores empiezan a meter tanto en su personaje que se pierden, que ya no, ya les cuesta mucho regresar, eso es una realidad. Pero como tú mencionas ahora, de forma sana, es importante tener un alter ego. ¿Cómo sería el de ustedes? Frida Rebontulet y yo tenemos nuestros alter egos, tanto Frida Rebontulet como Alenka Feral son ambos alter egos, ¿cierto, Frida? Sí, 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 que en mi caso están muy mezclados con quién soy, pero de repente sí hay, o sea, sí, yo digo, ahí, o sea, cuando soy Frida Rebontulet, me empodero un poquito más que cuando soy Frida Saldívar, ¿no? Tal vez soy más seria, qué sé yo, no lo sé, pero sí. Claro que en cuestión, los alter egos, en cuestión de escritoras y de escritores, son así, Free. O sea, sí son una mezcla de quién eres tú. No es necesariamente una versión distinta, sino es la manera en que tú puedes proyectar en el libro quién eres sin ser juzgado por decir, es que este soy yo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo quería compartirles un poco sobre las escritoras y escritores y sus alter egos. Uno de ellos es de Agatha Christie, que es esta escritora de novelas de suspenso y misterio, que fue muy importante porque también fue de las pocas que estaban haciendo este tipo de literatura en su tiempo. Y ella tiene un personaje recurrente en sus novelas que ayuda siempre a las autoridades a resolver los casos. Y aparecen dos libros que son Parker Pyne investigó y Cartas sobre la mesa. Y este personaje se llama Ariadne Oliver. Ese es el alter ego que ella tiene aquí. Pero eso, o sea, como que la cuestión de los alter egos en la literatura es que mantienen la esencia del autor, pero en otra personalidad. También tenemos a Silvia Plath, que utilizó el alter ego de Esther Greenwood para su libro La campana de cristal. Hay otro caso que es Irene Nemirovsky, que su alter ego es Elena Carroll, y la novela es El vino de la soledad. La protagonista es
de una familia adinerada que vive en París, y se dice que escribió esta novela como una venganza contra su madre, ¿no? Entonces, eso es también, eso es interesante porque habla de esta cuestión, de esta necesidad de pronto proyectar en algún otro lado estas frustraciones que venimos cargando en la vida, y tal vez decir cosas que no podríamos decir de otra manera, o a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? En su caso es muy claro, muy claro. Otro que es muy reconocido es el de Arturito Velano, que es el alter ego de Roberto Bolaño, que está en muchísimos de sus libros, y Charles Bukowski, por ejemplo, que tiene a Henry Chinaski, que también es muy conocido, que es tal cual Charles Bukowski, ¿no? Entonces, esos son algunos casos en la literatura, pero también tenemos esto que platicabas del periodismo, Gonzo, ¿cierto, Free? Pero bueno, no sé si tú ibas a decir algo más de la literatura. No, está perfecto. Es que son muchas referencias que podemos de repente tener, pero bueno, ahorita vamos ahí como embudo, filtrando algunas para tampoco irnos con mucho tiempo. Y en el periodismo, Gonzo, pues creo que si bien puede ser incluso peligroso para la propia salud, o la exposición, ¿no? A situaciones riesgosas puede ser, pues fue una herramienta, ¿no? Fue muy mal visto y a la fecha, pues de repente también es como de lo que se critica siempre, ¿no? De querer ser protagónicos, pues sí, de querer figurar, ¿no? Entonces, cuando tu chamba, pues más bien es sacar la historia de lo que estás investigando. Entonces, bueno, pero creo que es una herramienta que te ayuda y que hemos visto siempre pues ponemos el ejemplo de la cultura pop, ¿no? Películas, demás, donde está la escritora que quiere hacer su columna, ¿no? Entonces, que para hacer su columna tiene que vivir experiencias para poder entonces comentar, ¿no? Y pues ahí te ves en la penosa necesidad de, bueno, me arriesgaré, ¿no? Por ejemplo, los críticos de arte, ¿no? Los críticos de cine, los críticos gastronómicos, en fin, tienen que ir a vivir las experiencias para poder dar la reseña, ¿no? Y esto, y siempre se escribe en primera persona, ¿no? Cuando tú eres un periodista que no de columna particularmente, sino más, por ejemplo, pues de reportaje, de la nota del día a día, pues muchas veces es impersonal, ¿no? Ocurrió esto, como, cuando, dónde y la situación y ya, ¿no? Cuando haces una entrevista, depende del género que hagas de la entrevista para poder tú escribirlo desde tu persona, como de, estaba yo aquí esperando un café, cuando vi que de pronto se acercó mi invitada, me dio curiosidad, ¿no? Lo que ordenó y cómo hacía el gesto, como empezar a detallar y describir la situación, el contexto, más allá de lo que está sucediendo en la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma, pero también hay entrevistas que son muy directas, por ejemplo, sí, Carmen Aristegui, ¿no? Ahí no se va a meter en cuestiones románticas de poner el contexto, sino es directa, ¿no? Es como a esto y esto y esto y esto y adiós, ¿no? Entonces, bueno, son distintas cuestiones de abordar, pero finalmente, pues para hacer estas investigaciones, sean de gran talla o de pequeña, como ustedes lo quieran ver, pues te hace de repente tener que abordar desde otro personaje, con un alter ego, la cuestión, ¿no? Sí. Y bueno, que eso te impulsa también, te da un motivito ahí como, digo, si no lo haces de una forma, como de, hoy voy a salir de flanita tal, te ayuda de repente a cambiarte el chip, ¿no? Para darte como esta onda, ¿no? Que yo creo que lo viviste un poco tú también, Alenka, en la FIL Guadalajara, que o sea, tú al tener otra formación y tener que estar ahí haciendo las entrevistas y demás, pues tenías como que ponerte ahí un trajecito y decir, pues voy, ¿no? O sea, fue un buen ejercicio y que eso muchas veces ayuda, ¿no? Te digo, crear alter egos nos ayuda a transitar de una forma más práctica o con un objetivo muy particular esta vida. Tienes toda la razón, así fue muy loco, qué loco que te dieras cuenta, Frida, porque sí tuve que crearme un personaje de periodista. Yo iba con mi novio, que sí es periodista, entonces era como, él me decía como de, vas, y yo, no, pero es que qué momento le voy a decir. Era como, pues sale y le dices y ya, y yo estaba en serio, Frida, o sea,
no, o sea, a mí me ha tocado convivir con muchas personas y no me pone nerviosa desde pues lo que yo hago, desde mi trabajo, se me hace normal y no me da miedo ni nada, pero ya estando en este otro aspecto y llegar y, ay, ¿puedo hacerte unas preguntas? Sentía que se me salía el corazón, pero, o sea, ya pasada la primera, que por cierto no voy a decir nombres, pero fue la más difícil porque tenía una actitud un tanto... Pueden ver esas entrevistas, por Un tanto cierto. boluda. ¿Qué? Un tanto boluda. Sí. Y qué curioso, ¿no? Porque pues, no pensarías eso de esa persona, pero en nuestro Instagram está, fue la más difícil y sin embargo una vez pasada esa ya todo se fue mucho más smooth. Y yo ya decía, no, es que yo ya estoy en personaje periodista y así. Y pues tienes que llegar así, no vas a llegar así como de, ay, estoy así, no sé lo que estoy haciendo. Pues no. Exacto, entonces, y que te da de una u otra forma ese impulso, esa herramienta. Yo creo que a todos nos puede servir darnos ese boost, ese impulso al decir voy a personificar a X situación, ¿no? Y que nos ayuda a liberarnos de una u otra forma también, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me gusta y que aprendo mucho del transformismo, ¿no? Sí, es muy importante. Nosotras les invitamos a que sí jueguen a tener un alter ego un día, que escriban en una hoja qué son las características que a ustedes les gustaría tener, que no tienen, o sea, me refiero a virtudes, por decirlo de alguna manera, o cosas que les gustaría más atreverse a hacer. Créenle un nombre, que tenga un nombre es importante para que no se sienta como que es un paste de la misma persona y llevarlo a cabo en ciertos momentos, en espacios pequeños. Es un ejercicio muy divertido. Pueden ir a sentarse en el café con ese alter ego, pueden ir a, no sé, si son muy arriesgadas y aventureres, pueden ir a su próxima cita de Tinder en ese personaje. Créense un Tinder con ese personaje, es más, lleguen así. Eso es un súper interesante ejercicio. Solo Para... sin ser catfish, ¿no? Ahí Sí, no, abusando de la gente. misma persona, la misma foto. No se trata, o sea, el alter ego no es del físico, es una cuestión más mental. Tiene que ver con las limitaciones que uno se pone y que tal vez en esos espacios estás dispuesto a romper con cosas y tal vez se den cuenta que no les cuesta tanto trabajo. Esa idea que tenemos de que nosotros somos de una manera y que ya nada cambia, no es real. O sea, el hecho de que creamos que nosotros no podemos cambiar viejos hábitos o que hay cosas de nuestra personalidad que ya están de fijo limitadas y que ya por eso no es real. Tanto aprovechar y para hacer o sea, ir a terapia es una manera también de ir mejorando y transformándose. Y estos pequeños ejercicios también pueden ser algo que les ayude a ustedes a descubrir cosas que no sabían que eran capaces de hacer. Entonces no se dejen limitar por la idea de que ustedes ya son de esta manera y que esto es inamovible y que ya no hay transformación, porque o sea, no es verdad. O sea, sí podemos ir evolucionando y yo creo firmemente que de eso se trata en parte, ya metiendo yo como mi propia propaganda personal, de que estamos aquí para no irnos de la misma manera que llegamos, ¿no? O sea, que tenemos que evolucionar y transformarnos. Y entonces, en serio, son ejercicios que sirven mucho. A mí me funciona mucho, les compartiré y te comparto, Free. Yo tengo una banda, ¿no? Y el personaje que tengo cuando estoy en el escenario es distinto a mí, es mucho más, o sea, se atreve a hacer cosas que yo no podría hacer por mi cuenta y que solo estando ahí y que por ejemplo, en este caso es interesante ver que yo me pongo siempre una línea negra debajo de los ojos y para mí eso es como es la pauta para decir, esta es otra, ¿no? Esta no soy yo, esta es ella y me ayuda muchísimo y pues es totalmente diferente, o sea, sí me siento como otra persona, literal. Oye, y eso se me hace súper interesante porque yo no sé si a ustedes les gusta, ¿no? Esta cuestión de los sueños lúcidos, eh, si se crea que es real o no, como sea, o pon tú que es un bonito sueño que uno se inventa, como lo quieran ver, pero una de las recomendaciones que te hacen es que tengas un punto de anclaje, ¿no? Por ejemplo, que cuando estés y bueno, creo que en cualquier situación de mal viaje, por ejemplo, literal, o en una situación de estrés o de ansiedad, tener un punto de tu realidad, de decir, o sea, te dice que te vas tus manos, ¿no? Como de, si puedo ver mis palmas, es que ya tengo el control para poder transitar en esto que estoy viviendo, ¿no?
y que cualquier cosa regreses a tus manos, ¿no? O sea, como tener un punto de tu realidad, con lo del dar tu pellizco, ¿no? Por ejemplo, que menciona, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú mencionas, tu pauta de decir física es mi rayita, ¿no? Porque esto me hace un límite, me hace una cuestión que como yo, o sea, como la persona que soy, lo pongo para decir, ya, esta es como Clark Kent, ¿no? Cuando se quita los lentes, es la persona, pero ya, con eso ya está del otro lado. Y créeme que es impactante, porque ahora que tú lo mencionas, de este personaje que tú generas con la era vulgar, pues o sea, se transmite, se nota, ¿no? Cuando, o sea, tú y yo somos súper amigas, pero cuando yo llego, pues sí, también como que digo, no, o sea, ahorita está como en un mood, en una atmósfera, ¿no? Y hasta como que me hago a la esquinita por ahí, ¿no? Entonces creo que es así, ¿no? Porque, o sea, ves que está en un mood, en una concentración, en algo, ¿no? Que está gestionando ahí para ponerlo, ¿no? Y que me da también ahí como, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando estás en la obra de teatro o en un concierto y de repente hay este cruce de miradas de quien está interpretando con el público también se queda de, ¿y ahora qué carajo? ¿Qué respondo? ¿Qué onda? ¿No? Aunque le conozcas, ¿no? Entonces es curioso justamente cómo sí se transmite esta cuestión cuando uno está en uno o en otro estado, ¿no? Sí, es como una especie de encantamiento, ¿no? Esa es la magia. Y realmente cuando vas al teatro es una manifestación, o cuando vas a cualquier espectáculo, ahí es cuando sabes que es real, ¿no? Hay cosas que no se pueden falsear. No se trata, o sea, cuando nada más lo estás como fingiendo, no funciona igual. Se siente, uno instantáneamente, es como en la actuación. Tú puedes ver una película y saber cuando alguien no se lo está creyendo. ¿Por qué? Es magia. O sea, cuando ves a alguien y sabes que lo están creyendo y nada más no están haciendo nada, lo ves en sus ojos y sabes que es real, es magia, ¿no? Te transmite, te permite a ti sentirte el personaje. Yo les invitamos a que se analicen también si no es que ya de por sí juegan algunos alter egos y no se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo o para convivir con la familia o para convivir con otras personas, ¿no? Y yo creo que esto aquí es una pregunta que te hago, Alenka, y para quienes estén escuchando, que cuando veo y me tocó de forma personal, ¿no? Cuando yo veo en los reality shows, ¿no? De dragas y demás, siempre está esta cuestión de, es que eres una falsa, ¿no? Y yo digo, eso, y que a mí una vez me lo gritaron, ¿no? Y que ahora somos compañeritas, pero que en algún momento me gritaron, es que eres una falsa. Y yo así de, ¿qué? Y dije, y bueno, y lo que yo me pregunté es lo mismo que veo que en esos reality shows se pregunta a quien les atacan de esa forma, como de, soy falsa porque no me pongo aquí a gritonear y a sacar como una onda así de defenderme cuando todos están atacando o algo así, o por qué, ¿no? Creo que más bien es una cuestión de que hay personas que, pues, así como hablan y piensan, así son en la mayoría de las veces. Hay personas que son así, ¿no? Pero habemos otros tantos que somos de una forma y que con otras cuestiones, con otras experiencias, lugares, personas, pues no es que actuemos con una máscara súper ficticia, sino como que más bien es como, bueno, con esta persona pues soy más reservada, ¿no? O con esta persona por alguna situación no tengo filtros, o en esta situación soy más seria, o en esta situación pues me gusta ser más desmadrosa, no lo sé, ¿no? Y yo creo que eso no es una cuestión de ser falsa, sino más bien de saber, pues, cómo tú te sientes mejor en una u en otra forma. Sí, pues es que no sé qué creo al respecto. Creo que hay todo tipo de personas, o sea, como que no podemos. Hace poco vi esa típica frase que es de lo más obvia, cursi, pero que es muy real, y es que, pues, no juzgues a las personas de antemano porque no tienes idea por lo que están pasando y no tienes idea de quiénes son. O sea, a menos de que los conozcas muy, muy bien, y aún así uno nunca termina de conocer a las personas, pues no sé, o sea, la única manera en que puedes aclarar algo con alguien, en la mayoría de los casos, es llegar y preguntar directamente de una manera amable y sincera, oye, esto, y ya, es la única manera. De ahí hacer, es que contestó de esta manera, es que se comporta así, se comporta ya. Tú no sabes, o sea, no conocemos a las personas, por eso hay que procurar ser amables en general con la gente, porque tú no sabes por lo que están pasando, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo,
O sea, una cuestión es ser una persona hipócrita completamente, o sea, con malas intenciones y como una cuestión así, a ser una persona que más bien elige cómo ser en cierta u otra cuestión, ¿no? Y bueno, y que ahí justamente los alter egos o poder desdoblarte en ciertas cuestiones te ayuda, ¿no? Creo que eso también es medio acuariano, no lo sé, geminiano, no, pero quién sabe, o sea, son cuestiones de la personalidad que no podemos juzgar, que tal vez en ciertos contextos es muy juzgado, qué sé yo, o no se entiende muy bien, pero creo que está muy padre poder conocerse, porque cada vez que llegas a una década, o a un cierre o inicio de década, ya como que empiezas a desconocerte un poquito antes y a conocerte también nuevamente, entonces tener alter egos es como estos amigos imaginarios que de una u otra forma se materializan por ti misma, ¿no? Por ti misma. Entonces, y te ayudan ahí a transicionar para cuestiones muy tranquilas, como cuando tienes que arreglar un problema con Telmex o con quien tú quieras de la línea telefónica o del internet, decir, no, hoy me voy a poner en personaje para decir, soy fulanita de tal y no me van a hacer mensa aquí con sus cosas, ¿no? Eso está muy chistoso, pero eso es muy buena idea también para lidiar con la burocracia. Tener el alter ego que lidia con la burocracia, que es una especie de Karen, de Karen, o sea, me refiero a este personaje, este meme de Karen, pero no, tampoco se trata de llevarlo tan allá, pero sí como tratar de exigir los derechos. Pero me imaginé una Karen. Pero desde lo que dices, también los alter egos supongo que se pueden llevar de una manera negativa, o sea, sí hacia un más, o sea, hacia un soy más, pero también eso puede ser algo como llevarlo hacia lo déspota, como llevarlo hacia, pues también exaltar tal vez los valores más negativos que tenemos, o sea, que a veces funcionan en sociedad porque de alguna extraña razón, y yo algún día me gustaría hacer un episodio de hablando de eso, tenemos un fenómeno donde generalmente la gente que es mamona, pues no sé, como que impacta a los demás, como que les genera como de este halo de falso respeto extraño, como la gente, cuando alguien se porta mamón, no sé si les ha tocado ver, de pronto la gente reacciona con más respeto, en cambio cuando eres como muy amable, como que de pronto la gente se agarra el brazo cuando le diste la mano, ¿no? O sea, a veces, o sea, poco. Le gusta mucho la mala vida, ¿no? De que te hablen feo. Es un fenómeno que veo que es bastante común, entonces ciertas personas también a veces desarrollan ese personaje que es eh, pues no sé, que puedes llevarlo hacia un lado desagradable. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Simplemente. Claro, Es una observación. sí, y en eso es algo que checábamos en un curso que tomaba sobre, bueno, justamente sobre género y demás, y donde veíamos, bueno, el resultado de todo esto es que hemos sido socializados por la violencia, ¿no? O sea, si eres jefe, por ejemplo, y bueno, ya si también leemos a Maquiavelo y demás, lo ideal sería poder gobernar con, como tú mencionas, ¿no? De la forma más igual, sí, equitativa, responsable, afectiva tal vez, ¿no? Pero o sea, ¿por qué? ¿Por qué solamente cuando hay un castigo, cuando hay una represión, cuando hay algo bastante duro y tenso, es cuando alguien se cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos? Y es por eso, por un sistema de violencia y sí, un sistema de violencia, otra vez lo repito, que hace que solamente por las malas, lamentablemente, se pueda entender, ¿no? O uno ya no quiera como llevar a otro límite. Entonces, bueno, lo que tú mencionas, cuando alguien es bueno, buena, es como de, ay, pues, o sea, o sea, en esta sociedad pareciera que es una cuestión de debilidad, ¿no? Entonces eso a mí me choca también. No lo entiendo, pero, y te dicen eso, y es otra de las cosas que decíamos del techo de cristal y demás, ¿no? Cuando una es mujer, por ejemplo, y llega a una posición hegemónica que ha sido para hombres, pues también están estas mujeres que se transforman y toman actitudes violentas, ¿no? Que se le han dado como características a cuestiones masculinas de hombres para poder ser la jefa perra, ¿no?
También, y algo que es bien complejo de sufrir es que a veces, o sea, está cabrón que lo hagan, pero al mismo tiempo, muchas veces, si no de otra manera, no, o sea, ahora sí que se tienen que imponer en el peor de los sentidos, porque lidian con un montón de otra gente debajo de ella que es como de, güey, como una mujer me va a llegar a decir a mí cómo, ¿no? Y te apliquen el mansplaining y mil otras cosas, además de tal vez no querer hacerte caso, entonces tal vez sí tienes que ponerte así. Exacto. Desafortunadamente. Ajá, y te lo dicen, no, es que te tienes que dar a respetar, y es como de, ¡ah! Todo eso a mí me cansa, ¿no? Se me hace como, o sea, luego yo digo, seré humana, pero bueno, o sea, digo, ¿por qué es este juego, ¿no? De poder y violencia? ¿Quién violenta más? Es el jefe o la jefa, ¿no? Y eso, ese círculo a mí no me gusta, como en Game of Thrones o en Vikingos, si veo en las series, ¿no? Que siempre se quiere romper el círculo. Pero bueno, y bueno, en este curso una de las personas que estaba ahí era una mujer como de 56 años tal vez, y decía, soy productora de televisión y a mis 50 y tantos yo ya estoy cansada de fingir ser un hombre jefe cuando soy una mujer, ¿no? Y tengo que lidiar y ser jefa de gaffers, de personas, de hombres que por una cuestión de género me ven a mí menor. O sea, yo soy la jefa y tengo que luchar por ese poder, o sea, por esa jerarquía cuando ya en teoría la tengo, ¿no? O sea, perdemos tiempo en lidiar con todas estas cuestiones de estructuras de género y demás violentas, en vez de hacer la chamba, ¿no? Pero bueno, hay muchas veces, es que muchas mujeres tenemos que, al ponernos ahí un alter, impostarnos en algún tipo de personaje para poder enfrentar una vida donde te están exigiendo ser más masculina, ser más así, ¿no? En teoría. Digo en teoría porque, bueno, el ideal es el que ya, bueno, para mí al menos, de que, pues tanto en las razas, ¿no? De que en algún momento ya no hablemos de razas, en que en algún momento ya no se hable de género, porque hayamos realmente superado esa cuestión. Actualmente tenemos que hablar de ello porque se sigue habiendo una gran brecha, ¿no? Y violencias y opresiones. Y bueno, Alenka, ¿tú cómo ves? Bueno, Frida, pues veo muy bien, me gusta todo lo que me estás comentando. Haría la pequeña observación, volviendo un poquitito atrás sobre esta cuestión de la violencia, de que es desagradable y que también a mí me choca, que hay espacios, o sea, que la violencia también es algo que es parte de nosotros, pero hay que saber canalizarla. Y es por eso que sería muy bueno que si esto les saca de onda, vean nuestro episodio sobre BDSM y las buenas maneras de canalizar eso que traemos adentro de maneras que no sean destructivas para nosotros y otros. Y sobre los alter egos, invitarles a pues, hacer esta exploración de buscar el suyo, de hacer uno para ustedes con nombre, con características y tal vez explorar que haga cosas que ustedes creen que no se atreven a hacer y caigan en el grato descubrimiento de que sí son más de lo que pensaron, ¿no? De que podían hacer otras cosas. Así es, Alenka. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos concluido con este episodio y así seguimos para la próxima, Alenka. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Glitter Amargo. Síganos en nuestras redes sociales, coméntenos, compartan el programa con quien quieran. Y nos vemos a la próxima. A quien más confianza le tengan. Era lo que iba a decir. Adiós. Glitter Amargo.